Durante esta serie de Semana Santa hemos hablado acerca de la copa de Jesús, que significaba esa copa, el contenido, todo lo que había ahí. Hablamos acerca de la corona de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos acerca de la cruz del Señor. Y hoy vamos a hablar de la tumba vacía. El evangelista Mateo en el capítulo 28, verso 6, nos registra para nosotros una declaración interesante. Sin duda alguna, el milagro de los milagros de nuestro Señor Jesucristo es la resurrección, ya que la resurrección es la base de la obra consumada de Cristo en la cruz. Si solamente hubiese muerto sin resucitar en forma visible, en forma literal, hubiese sido un buen proyecto, una buena idea. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base, la base final, es el sello de la obra consumada de Cristo en la cruz. De hecho, cuando alguien predica el Evangelio, cuando alguien habla acerca de Cristo, no puede dejar a Cristo en la cruz. Ni tampoco en su mensaje lo puede dejar en la tumba, porque, escúchame bien, el texto dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, y hace una invitación, venid, ved el lugar donde fue puesto. ¿Sabe que los discípulos de Cristo, todos los discípulos de Cristo, con la excepción obviamente de Judas, se convirtieron no en teólogos, no en reformistas, sino que sencillamente ellos fueron testigos de Cristo. Jesús les dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, me seréis testigos. Y ellos fueron testigos en 35 años. En la primera mitad del primer siglo, ellos llevaron el Evangelio, tal como lo dijo Jesús, hasta lo último de la tierra. ¿Y sabes cuál fue el mensaje de ellos? Que el Cristo que murió, que el Cristo que fue sepultado, es también el Cristo que ha resucitado. ¿Sabes por qué? Porque Dios dijo en la antigüedad acerca de su Hijo, Salmo capítulo 16, verso 10, no permitirás que tu santo vea corrupción. Escúchame bien, jamás en el cuerpo de Cristo comenzó el proceso de convertirse en cadáver. No avanzaron las cadaverinas en su cuerpo, porque Dios no permitió que su santo experimentase corrupción. Aún más, cuando la roca, y vamos a hablar sobre esto, se quita de la entrada de la tumba o la catacumba donde fue puesto el cuerpo del Señor, no se removió la roca para que Jesús saliese, sino que se movió la roca por obra de Dios para que los hombres entrasen y viesen qué cosa, que lo que Él dijo había sido cumplido. Es por eso que Jesús dice, si yo vivo, vosotros también viviréis. Ahora, la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, porque tal vez tú puedes decir, sí, yo creo en Cristo, pero eso no afecta a tu vida. La resurrección no es una verdad que solamente la aceptamos por la fe. Si bien es cierto, el que se acerca a Dios tiene que tener fe. Y a veces pareciera, ustedes, los creyentes, los evangélicos, los panderetas, los aleluyas, los amén, ustedes, gente rara. A todos le dicen es fe y fe y fe. Sí es cierto que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Pero escúchame bien, nosotros tenemos suficientes evidencias para creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Permíteme mostrarte 7 evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que están basadas en este método de que alguien comentó, alguien dijo, y déjame decirte, hace más de 2000 años atrás, nadie ha podido olvidar la tumba vacía.
Y nadie ha podido refutar las evidencias de que nuestro Señor Jesucristo vive. Yo lo creo por fe, pero también hay suficiente evidencia para que tú y yo creamos. ¿Sabes por qué no queremos creer? Te lo voy a decir claro. Porque a veces nos conviene no creer. Porque mi forma de ser, mi forma de actuar, lo que yo estoy haciendo, no me conviene que haya un ser superior. Porque eso significa que en algún momento voy a tener que dar cuentas y no quiero. Esa es la razón principal. Hay tres tipos de ateos. El ateo del soberbio. Aquel que comenzó a estudiar un poquito y como ya sabe un poquito más del común, quiere cuestionarlo todo. Ese es un ateo de arrogancia. Hay un segundo ateo, que es un ateo del dolor, del resentimiento. De hecho, muchos de los que sobrevivieron al holocausto de Adolfo Hitler y la muerte de tantos millones de judíos, esa siguiente generación son ateos. Porque ellos dicen, yo no puedo aceptar que haya un Dios y que haya permitido en mi vida tanto dolor. Ese es el ateo por dolor, por sufrimiento. Pero el tercer ateo es el ateo porque le conviene ser ateo. Porque tiene una vida que no está recta delante de los ojos de Dios y le conviene decir qué cosa. Que Dios no existe. Primera evidencia. Usted sabe, la historia nos demuestra, el Evangelio nos enseña, los 4 evangelistas toman mucho tiempo para relatarnos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él fue acusado injustamente. Y luego de todo ese falso proceso de que iba Pilato, que iba Herodes, que se enfrentó al Sanedrín, que finalmente Pilato dice, ok, voy a condenar a Jesús y voy a libertar a Barrabás. ¿Qué hizo Pilato? Dio orden para que Jesucristo fuese azotado. El azote, el castigo del Señor Jesucristo fue un flagelo tremendo. Eusebio, un historiador, dice lo siguiente: el reo, el culpable, era puesto en un poste y era azotado con una madera con 6 o 7 cuerdas, y en los extremos de esas cuerdas había metal, hueso o fierros o vidrios. Se llamaba fragum ese aparato, ese sistema, y azotaban el cuerpo y esas puntas se enterraban en la piel y desgarraban la piel. Muchas veces el verdugo tenía que detener el flagelo, porque a veces parte de su tripaje, de su estómago, comenzaba a salir. Y la costumbre era dar ¿cuántos? 40 azotes. Por lo general, muchos de los que eran azotados, no sobrevivían. Sobre eso, sobre los azotes, pusieron sobre Jesús una corona de espina. Déjame decirte algo, cuando bajan el cuerpo de Jesús, porque algunos han dicho que Cristo no estaba muerto, tuvo un problema de catalepsia, que todo su sistema funcional baja al mínimo que casi pareciera que está muerto. Hubo una prueba, antes de que Pilato diese la orden de bajar el cuerpo, hay una evidencia que se llama post mortis. La evidencia por mortis era, normalmente quebraban los huesos de los pies de los que estaban colgados, para que finalmente muriesen por asfixia. Cuando llegan a Jesús, se dan cuenta de que Él ya está sin vida. ¿Y cuál fue la prueba post mortis? Cuando penetraron su costado, ya no hay sangre que corre. Usted sabe que cuando ya un cadáver, cuando ya está muerta la persona y está en cadáver, ya no hay fuerza, no hay corriente sanguínea, y expele del cuerpo del Señor, dicen los evangelios, agua mezclada, sangre mezclada con agua. Un médico podría decir que cuando el corazón se revienta, produce un líquido acuoso donde se desprenden los glóbulos rojos de los glóbulos blancos, dando evidencia que esa persona le estalló o le explotó el corazón. Jesús no murió cuando los romanos quisieron que muriese. Jesús le dio permiso a la muerte y le dijo, tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, el Señor ¿qué? Murió. Y ese soldado evidenció, toman el cuerpo porque José de Arimatea compra una tumba que nunca antes la habían usado.
pide el cuerpo y en primer lugar encontramos luego que ponen el cuerpo de Jesús en esa tumba. Para ser sinceros, no sabemos exactamente el lugar específico. Pero lo primero que encontramos es que después de que colocan el cuerpo, para asegurarse de que no robasen, que no desapareciesen, se puso un sello romano. En primer lugar, el sello romano. El sello romano dice Mateo capítulo 27, verso 66, el texto dice así: entonces ellos fueron, esa guardia que iba a custodiar el cuerpo del Señor, entre paréntesis, esta guardia que solicitaron los líderes religiosos a Pilato, eran toda una máquina de guerra. Eran soldados preparados. Cada uno de ellos podía con más de 6 hombres a la vez. Para traerlo a contextualidad, eran como Rambo. ¿Recuerda Rambo? Que él podía con todo un ejército. Esta era la fuerza de ellos. Ellos custodiaban, pero antes sellaron la tumba, el sello. Esto fue algo que se puso, dice el texto. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo también la guardia. El sello garantizaba ¿qué cosa? Antes de la seguridad, que había un objeto, algo, en custodia. Y ningún romano, esto lo dice la historia romana, ningún romano jamás se iba a atrever a romper el sello romano, porque inmediatamente, sin proceso, inmediatamente era ejecutado boca abajo, partiéndole el abdomen. De esa manera lo asesinaban, lo ejecutaban. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo muere y lo van a sepultar, ¿qué hacen los discípulos? ¿Lo van a ver? ¿Qué hicieron los discípulos? Se escondieron por temor a que alguien que les acusase. El que rompía el sello era condenado a la muerte por crucifixión boca abajo. Es interesante, era tanto el temor de romper ese sello que los propios discípulos sintieron temor. Ahora, ¿quién rompió el sello? ¿Quién rompió el sello? Recuerda que el sello hablaba de la máxima autoridad terrenal, pero quien rompió el sello fue la máxima autoridad universal. Segundo lugar, otro problema más que tenemos que contestar: la roca que se puso a la entrada de la puerta. En Juan capítulo 20, verso 1 leemos: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio, ¿qué cosa? Que la piedra del sepulcro no estaba. Vio quitada la piedra del sepulcro. Según algunos historiadores, se necesitaban entre 10 a 20 hombres para mover esta piedra, porque era una especie de círculo y antes de sellarla estaba puesta y afirmada con una cuña. Pesaba más de 2 toneladas. Transportarla, llevarla hasta ese lugar era un trabajo durísimo. ¿Quién se iba a atrever a mover esa piedra? ¿Quién movió esa piedra? ¿Quién movió esa piedra? Los 4 evangelios mencionan con admiración que cuando las mujeres vienen, encuentran que la piedra estaba removida. Alguien la movió. ¿Quién fue? ¿Quién fue? El poder de Dios. Ahora, el sello roto, la tumba, la roca removida. En tercer lugar, se remueve la roca. Era de esperarse, ¿qué cosa? Que el cuerpo del Señor Jesucristo estuviese ahí. De hecho, las mujeres venían para continuar el ritual. Pero ¿qué ocurre? Dice Lucas capítulo 24, verso 3. Entrando, dice el Evangelio, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Será que las mujeres se equivocaron? ¿Será que se equivocaron en seguir a José de Arimatea, quien puso el cuerpo? De hecho, presta atención, el cuerpo del Señor Jesucristo, cuando fue sepultado, siguió el ritual de los judíos, no el ritual de otras culturas. El cuerpo del Señor Jesucristo fue embalsamado, no fue momificado.
La momificación significa abrir el pecho, sacar todos los intestinos, limpiar por dentro, cerrar y poner químicos o lo que ellos tenían. Esa era la forma de hacer momificación. Pero el Señor Jesucristo, dice el Evangelio, que dijeron especies. Los judíos tenían esta práctica. Cuando tomaban el cadáver, el cuerpo, lo lavaban, citaban al profeta Ezequiel, que habla del lavamiento, y enrollaban una mortaja alrededor del cuerpo. Esta mortaja no debía tener uniones, coseduras alguna. Y el cuerpo era envuelto desde los pies hasta el pecho con los brazos abiertos. Y en medio de esa envoltura iban especias, óleos aromáticos. ¿Sabes que pesaba cerca de 47 kilos las especies que utilizaron para envolver al cuerpo? Luego que llegaban a la parte del pecho, bajaban sus brazos y comenzaban desde las rodillas nuevamente a envolver el cuerpo hasta el cuello y finalmente sobre el rostro colocaban un sudario. Así fue el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sepultado. De modo que es imposible que alguien pudiese ¿qué? Moverse solo y salir por la forma en que fue envuelto. ¿Recuerdas cuando Jesús da la orden a quién? A Lázaro. Lázaro no es que se levantó solito y se movió, fue el poder de Dios, porque es imposible incorporarse bajo ese sistema. Pero la tumba estaba ¿qué? Vacía. ¿Qué pasó con el cuerpo? ¿Qué pasó con el cuerpo? ¿Usted cree que los discípulos, siendo tan cobardes como eran, lo iban a robar? ¿Usted cree que la guardia romana se iba a prestar para un robo así? De hecho, la guardia romana, si ellos perdían el objeto en cuestión a custodiar, pagaban inmediatamente con la muerte, no uno ni dos, todo el grupo. Y se calcula que cuando custodiaron el cuerpo del Señor, había entre 14 a 16 soldados de custodia. Cuarto lugar, mira, ¿qué ocurrió con la guardia? Porque la guardia, algo ocurrió con ellos. Algunos dicen, la guardia se durmió. Déjame explicarte algo. Normalmente la guardia funcionaba así. Acá estaba el objeto para ser custodiado. Y habían 4 soldados mirando el resto de los soldados que estaban todos, sea 12 o 14, en medio de semicírculo, media luna, mirando también. Y cada 4 horas todos ellos iban rotando, de tal forma que era imposible que alguien pudiese entrar a esa bóveda, porque solamente tenía una entrada y tenía una roca, y aparte de la roca estaba también ¿qué? El sello. Pero mira, el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, verso 10, dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, este es el Cristo resucitado, y dad nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mira el verso 11. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad, estos los que estaban custodiando el cuerpo del Señor, y dieron aviso a los principales sacerdotes, dice a los principales sacerdotes, todas las cosas que habían acontecido. Mira el verso 12, Mateo capítulo 28, verso 12. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Se reúnen el concilio, el Sanedrín, hablan, los soldados que les dicen, no podemos explicar esto. Alguien rompió el sello, alguien movió la roca, y cuando miramos adentro, nadie estaba ahí, no estaba Jesús, el que había sido sepultado. No podemos explicarlo. Mira, y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Cuándo se le da dinero a alguien? ¿Qué están haciendo? Un soborno. Recuerda que ellos peligraban la vida. Diciendo, decid vosotros, mira, le dan dinero, le dan una coima, le pasan dinero, diciendo, decid vosotros,
sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros, ¿qué? Dormidos. ¿Sería posible? Si los discípulos, cuando Jesús se muestra a ellos, les reprocha su incredulidad, y cuando lo ven, están llenos de temor, de miedo. De hecho, el único que se atrevió a ir medio cerca de Jesús, ¿quién fue? Pedro. Y a la tercera, ¿qué hizo? Lo negó con maldición. Las mujeres fueron mucho más valientes que los discípulos. Las mujeres. Pero mira lo que dicen los líderes. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros persuadiremos y os pondremos a salvo. No solamente no solo compraron el testimonio de los soldados, sino que iban a mentir, engañar ¿a quién? A la autoridad. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos tomando ¿qué? Ni lerdos ni perezosos, tomaron el dinero y hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora, ¿dónde dieron testimonio los discípulos de Cristo? Ahí en Jerusalén. Ahí en Jerusalén. Era imposible que ellos hubiesen robado el cuerpo, quedarse ahí y seguir dando testimonio. ¿Dónde? En ese mismo lugar. Ahora, la tumba vacía, la guardia va a mentir. Recuerda, son máquinas de guerra. Cuando entran al sepulcro, ¿qué hay adentro? Mira, en quinto lugar, en Juan capítulo 20, verso 3 al 7. ¿Había algo en la tumba? ¿Estaba vacía la tumba? ¿Amén? No, no estaba vacía. No estaba el cuerpo. Pero estaba ¿qué cosa? El lienzo y el sudario. Dice Juan capítulo 20, verso 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Mira, qué interesante. Pedro era bueno, firme, pero Juan era más rápido. Pero mira, dice el verso 5, y bajándose a mirar, ¿qué vio? Los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Por qué no entró? Porque no pudo explicarse. ¿Cómo es posible que esté todo el envoltorio, toda la mortaja, los 30 y tantos kilos que se usaron para poder envolver el cuerpo del Señor, que era humanamente imposible que alguien saliese de esa posición? Si alguien robaba el cuerpo, también tenía que llevarse ¿qué? Todo, o por lo menos que quedara el sudario, no el santo sudario que anda por ahí dando vueltas, ese no es. Mira el texto. Y luego, verso 6, llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar que, aparte, casi que el Señor se tomó su tiempo. Dios, dice la Escritura, que fue el Espíritu de Dios que lo levantó de entre los muertos. Y para dejarles una joya, dobló el paño y lo puso cómodamente. Para demostrar ¿qué cosa? Que Satanás no podía retenerlo. Que la muerte no podía retenerlo. Que el sepulcro no podía retener. Es por eso que el verso 8 en Juan capítulo 20 dice que luego vio Juan todo esto y creyó. Le costó creer. Ahora, hemos hecho mención acerca de estas evidencias. En primer lugar, hemos hecho mención acerca del sello romano. ¿Quién iba a violar humanamente un sello romano? Nadie. La roca puesta en ese lugar que humanamente era imposible. Normalmente esta roca estaba puesta en inclinación, de quitar la cuña, rodar, pero volverla a subir para mujeres era imposible. Segundo, aunque pudiesen las mujeres, porque hay mujeres que tienen fuerza, ¿qué pasa con la guardia? ¿Qué pasa con la guardia?
¿Qué hizo la guardia? La guardia se dio cuenta que algo sobrenatural ocurrió y escaparon, huyeron, corrieron. Fueron a sus autoridades. Estaba la tumba vacía y al entrar encontraron los lienzos, el sudario, pero no estaba el cuerpo. Algo interesante. En sexto lugar, otra evidencia importante de la resurrección de Cristo. Si no hubiese aparecido, si no se hubiese manifestado más Jesús, pudo existir la posibilidad de que lo robaron, lo escondieron, algo hicieron o lo sepultaron, etc. Pero el Señor Jesucristo se apareció a más de 500 personas a la vez. ¿Sabes que alguien un día me dijo, sabes que no, estaban alucinando? Creyeron porque hoy por hoy hay muchas personas, Dios me habló, escuché la voz de Dios, Dios me hizo esto y me mostró aquello, etc. 1 o 2 pudiese haber, pero una ilusión para 500 personas a la vez, ni David Copperfield lo puede hacer. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, que dice Pablo, muchos viven aún y otros ya se murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, se apareció ¿a quién? A mí. Y déjame decirte algo. Saulo no era un creyente. Él no amaba a los cristianos, él no amaba al pueblo de Dios, por el contrario, él respiraba como un toro jadeando amenazas en contra de los cristianos, y él pidió autoridad por sobre su territorio para perseguirlos, matarlos, burlarse de ellos, flagelarlos y obligarlos ¿a qué? A maldecir el nombre de Cristo. Es decir, el candidato número 1 para que no se convierta, ¿quién era? Saulo de Tarso. ¿Pero por qué se convirtió? ¿Por qué se convirtió? Porque el Cristo vivo se apareció a él. Y desde el momento en que él tuvo ese encuentro personal con Cristo Jesús, su vida cambió. Ahora, tú me puedes decir, yo creo en Cristo, yo creo en Jesús. Pero escúchame bien, mientras no tengas ese encuentro personal con Cristo Jesús y tu vida no cambie, no me digas que eres un cristiano, no me digas que crees, porque los demonios también creen y tiemblan. El que tiene ese encuentro personal, el que realmente cree en Cristo Jesús, se producen en sus vidas cambios. ¿Por qué? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjate que las apariciones del Señor fueron, en primer lugar, en ocasiones diferentes. Las ocasiones fueron distintas en la aparición de nuestro Señor Jesucristo. A María Magdalena lo vio a la mañana en diferentes momentos. Los que iban por el camino de Emaús, lo vieron a la tarde. Los apóstoles lo vieron a la noche. María Magdalena estaba sola cuando lo vio. Los discípulos estaban juntos. Es decir, las ocasiones fueron muy distintas. Como para decir histeria colectiva o ilusión colectiva. Segundo, las reacciones fueron distintas. María se llenó de emoción. ¿Sabes qué pasó con los discípulos? Sintieron temor. Tomás dijo que, aunque ustedes lo vean, yo no creo, solamente voy a creer cuando lo vea. ¿Y qué hizo Tomás cuando apareció? ¿Qué le dijo el Señor? Tomás, mete el dedo en el costado. Cada uno tenía una razón especial y un ambiente distinto. El Señor se manifestó. Permíteme terminar. Hemos hablado del sello romano, la roca removida, la tumba vacía, la guardia romana que desertó, el lienzo y el sudario, las apariciones. En último lugar, y lo he dejado así, es porque bajo el sistema judicial judío, el testimonio de una mujer no valía, no era válido. Aún más, el derecho a voto en nuestros países tomó muchos años,
Por muchos años el voto de la mujer no era un voto seguro, porque se les consideraba emocionalmente inestables, que no sabían o poco inteligentes. Que no es así. Pero mira lo que hace el Señor. ¿A quién envía a dar en primer lugar testimonio? Observa Lucas capítulo 24, verso 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Es decir, las mujeres fueron. Que en la cultura hebrea no tenían voz, no tenían autoridad. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y de las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Por qué no las creían? Primero, porque son mujeres. Y segundo lugar, porque son incrédulos. El Señor Jesucristo, cuando se aparece a ellos, ¿qué les reprochó? Su incredulidad. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a sus discípulos que Él iba a resucitar? Ahora, ¿no te parece que nosotros a veces somos iguales? Muy incrédulos de las cosas del Señor. Yo digo, sí, yo creo en Dios, pero hago con mi vida lo que quiero. Eso no demuestra que yo creo en Dios. Mas a ellos les pareció, ¿qué cosa? Locura. ¿Cómo explicamos? Tumba vacía, el sello, los lienzos adentro, la guardia romana, las apariciones, que Jesús haya enviado a mujeres a dar testimonio. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo se explica? De una sola forma. Que realmente el que fue puesto en ese lugar al tercer día resucitó. Pablo dice lo siguiente: si Cristo no hubiese resucitado, seríamos los más dignos de lástima de con misericordia. Pero tal como dijo nuestro Señor Jesucristo, si yo vivo, vosotros también viviréis. Y si hoy usted está acá, es porque Él vive, Él resucitó y Él algún día vendrá también por nosotros. Él vive, Él es real. Yo tuve un día un encuentro, permíteme terminar con esto. 3 consideraciones importantes. Los discípulos dieron su vida por esta verdad. Cada uno de ellos, incluyendo a Matías, murieron por su fe. Murieron porque ellos dieron testimonio. Es fácil decir una mentira, pero no es fácil morir por una mentira. Y ellos no murieron por una mentira. Jesús les dijo, y me seréis testigos. Y sabes que la palabra testigo es la palabra martus, que significa dar un testimonio al punto de derramar su sangre. Y fue precisamente lo que ellos hicieron. ¿Por qué? No porque les contaron, sino porque ellos vieron, palparon, tocaron, tocante al verbo de vida. Segundo lugar, el perseguidor más cruel de los cristianos, llamado Saulo de Tarso, dio su vida por esta verdad. ¿Cómo se pudo producir ese cambio en esa vida? El candidato número 1 para el infierno. Y más de algún cristiano habrá pensado, yo a él jamás le voy a predicar el Evangelio. De hecho, aquel hombre que Dios ordenó que fuese a orar por él, ¿qué le dijo? Señor, ¿estás seguro que él ora? ¿Estás seguro que es así? Tercero y último. No solo transformó a los que estaban presentes en aquel momento, hace ya 2000 años atrás. Porque uno diría, ¿es historia de qué? Del pasado. Sino que ha estado transformando la vida de personas a través de los años. Yo no quería creer en el Evangelio. Para mí el Evangelio, la iglesia, era asunto de viejos, de aburridos, que no tenían nada más que hacer.
Pero a la edad de 15 años conocí a Cristo como mi Salvador personal. Y mi visión, mi pasión, mis deseos cambiaron por completo porque tuve ese encuentro personal con Cristo Jesús. Tal vez no lo vi con mis ojos, como lo vio Pedro, como lo vio Tomás. Tal vez no lo pude abrazar físicamente. Pero cuando conocí a Cristo como mi Salvador personal, sentí su presencia en mi vida. Mi vida cambió, mis deseos cambiaron, mis vicios cambiaron, mis inclinaciones cambiaron. No significa que ahora soy santito y bueno, sino que Dios cambió de adentro hacia afuera mi vida. Y ese es el gran problema, que muchos vienen a la iglesia y aparentan un cambio, pero el cambio del Evangelio es de adentro hacia afuera. Termino con estas palabras. Citando el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, verso 28, Jesús te dice, Jesús me dice, tal vez a quien hoy nos está viendo, oyendo, no sé, Jesús nos dice así, ¿cómo? Todos juntos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Sabes por qué? Porque Él vive. Y lo primero que te vas a dar cuenta es en tu interior. ¿No hay algo que comienza a quemarte, que no puedes contenerlo? Yo le dije a mi madre, yo no voy a la iglesia, yo no voy a ir. Mi carne no quería, pero por dentro sentía un hambre, una necesidad, algo. Y me tardé 2 semanas. Y a las 2 semanas de haber ido a la iglesia, reconocí a Cristo como mi Salvador personal. ¿Por qué no tomas esa decisión? Y pruebas si es real o no. Si hoy quieres conocer a Cristo como tu Salvador personal, lo único que debes hacer es la oración del pecador. Si hoy Dios ha hablado a tu vida, dile así, Jesús. Dile así, Jesús, sé que has muerto por mí en la cruz. Perdona mis pecados. Me cuesta creer, pero necesito tu ayuda para creer. Me arrepiento. Quiero probar el poder del Evangelio y en un acto de fe abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Dile así, te recibo, Jesús. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado y la oportunidad que nos concedes de recordar el triunfo del crucificado. Recibe tú la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.